Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mercados por Chacra TV. Hoy de vuelta sin la presencia estelar de Mauricio Bartoli, nuestro conductor de lujo que sigue disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. Pero bueno, esperemos que venga recargado con muchas energías para este 2017, Cata, y que nos siga acompañando como todo el 2016. Hablando de 2016, vamos a hacer hoy un balance, ¿no?, de todo lo que ha sido este gran año para el sector agroindustrial, y en función de eso, cuáles fueron las variables que tuvieron mayor impacto en lo que fueron los precios y en las decisiones para todos los productores. Vamos a empezar por lo más externo, si queremos, que fue la noticia más importante, que fue el cambio de gobierno de Estados Unidos, y con él todo el cambio del sistema comercial, si quieren, todas las nuevas medidas que se esperan para enero, para este nuevo gobierno, y lo que ha sido la apreciación de su moneda frente al resto de las monedas de la economía mundial, a raíz de una suba de las tasas de interés, ¿no? Eso, Cata, ¿qué venimos analizando, viendo respecto a estos temas? Y como bien decís, o sea, toda esta apreciación del dólar en el último tiempo le genera una mochila al precio de los commodities. El primer paso, digamos, para esta apreciación de la moneda fue lo que pasó con Trump. Las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos marcaron como una nueva política, un nuevo juego, un nuevo territorio, en lo que implica eso, justamente todo lo que tiene que ver con las políticas económicas que pueden afectar, o los cambios de políticas que pueden afectar al resto de la economía mundial. En este caso lo que pasó fue que ni bien ganó Trump, el dólar se empezó a apreciar, y esta apreciación se incrementó o se favoreció luego también de que la Fed incrementara la tasa de interés de referencia. Esto lo que provocó fue que lo que nosotros llamamos el dólar index, o un índice, digamos, justamente de dólar. Comparativa contra todo el resto de las monedas, ¿no? Exacto. Eso tenemos un gráfico, señor director, si nos puede poner el primer gráfico. Ahí está, ahí lo podemos ver, cómo ha sido... se incrementó en el último tiempo. Si nosotros vemos, o sea, ya el de 2014 estaba muy por debajo. A medida que se fue incrementando también en el 2015 también se incrementó la tasa de interés de referencia. O sea, poco a poco el dólar se fue fortaleciendo frente al resto de las canastas del mundo, y hoy lo vemos que este índice superó el 100. Esto quiere decir que claramente está fortalecido frente al resto de las monedas, y tenemos la devaluación del euro, una devaluación fuerte del real, que también generó en el último tiempo que salieron a vender los productores brasileños la soja de forma anticipada, cuando venían bastante quietos en ese movimiento. O sea, favoreció las ventas de soja anticipada para Brasil, y ya bajándolo de forma local, nosotros tuvimos una devaluación que no era tan esperada en diciembre debido al blanqueo, que venía bastante bien. Y que tuvimos un tipo de cambio bastante estable durante toda la campaña, ¿no? Pero que obviamente eso determina o influye drásticamente en las decisiones que toma el productor. También, o sea, es lo que veíamos, nosotros vemos mucho en los participantes de los grupos de comercialización, los mismos los clientes particulares, que tratamos de hacer también un seguimiento del mercado de ROFEX, que te marca un poco la cancha de cuál es la evaluación esperada, y se puede tomar este tipo de cambio como para cerrar las dos patas del negocio, que es la especificación de nuestra producción, exacto, digamos, por decirlo de alguna forma. Y esta suba de la que vos sabés, esta apreciación del dólar y devaluación del peso en este caso, en este último trimestre generó muchas ventas, ¿no? Tanto de soja como de maíz. Y de trigo también. O sea, eso ha motivado que el productor se tiente a vender un poco más con un peso un poquito más devaluado, ¿no? Sí, exacto. Como decimos, siempre tenés un poco más de pesos en el bolsillo. Exacto. Y lo que estamos viendo también es que en muchos casos exportadores, para pagar cuenta, ¿no? Tampoco es que te va a quedar por mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos sentís que es más. Y lo que estamos viendo es que exportadores, acopios y demás están ofreciendo también cerrar tipo de cambio futuro. Podemos hacer ventas de trigo, por ejemplo, a julio, y cerrar el tipo de cambio de julio del ROFEX. Entonces te queda una tasa quizás más alta o claro, más pesos. Esa tasa de la que vos hablás durante todo el año estuvo en el orden del 15-20%, rondando esos valores, 25%. ¿Y hoy cuánto estamos más o menos? Y hoy más o menos la tasa de mayo, digamos, tomando el dólar ROFEX y analizándolo con el tipo de cambio del Banco Nación, hoy ya estamos más cercano a un 30%. Bueno,
Eso te marca un poquito, en función de la expectativa que tenga cada uno, poder ir cerrando algo de tipo de cambio para la campaña que viene, con una devaluación implícita del 28-30% que sigue siendo muy buena frente a las expectativas del propio gobierno. Entonces, un poco lo que tuvimos este 2016, en el año 2016 fue ese atraso o ese tipo de cambio bastante estable durante todo el año y que en el final del ciclo acompañó un poquito a todo el sistema, ¿no? Exacto, por eso hay que tener en cuenta también que en el caso de tomar el dólar de tipo de cambio de ROFEX, generalmente el análisis que hacemos nosotros es que en la mayoría de las campañas siempre terminó alcanzando lo que es el tipo de cambio del Banco Nación, que es generalmente por debajo del tipo de cambio de ROFEX. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy tomamos un tipo de cambio de ROFEX, seguramente o es probable, nadie tiene la bola mágica, pero es probable que se encuentre por arriba de lo que podría llegar a ser en esos meses. Claro, y habrá que ver qué es lo que pasa con la economía ahora en los próximos días, ¿no? Pero bueno, un poco influye todos estos temas económicos que mencionamos, del dólar parece tan abstracto, pero o el index, como decía Cata recién, que influye también en todo lo que es la comercialización y las decisiones que toman los productores a lo largo de la campaña. ¿Qué otra variable también tenemos para analizar en todo esto? Es un poco la demanda, ¿no? Ya nos metemos en las variables propias del mercado y vemos que las producciones esta campaña han sido muy buenas porque Argentina tuvo producción muy alta de maíz y de soja, Estados Unidos también marcó un nuevo récord y eso te llevó a las producciones mundiales a niveles muy altos. Pero también lo que venimos viendo es que la demanda te viene traccionando muy cerquita y eso lo podemos ver en la placa, si nos pueden pasar, señor director. Ahí vemos cómo ha sido la evolución año tras año de los últimos 10 campañas, cómo ha sido la evolución de la producción y también lo que ha sido la demanda. Fíjense que tanto una como otra se han acompañado y te viene corriendo de atrás esa demanda y obviamente que ante cualquier fallo que pueda llegar a tener ahora, sobre todo lo que pasa con el climático en Sudamérica y la producción argentina, bueno, a ver si termina quedando por debajo de la demanda, ¿no? Habrá que ver cómo juega eso. Sí, esto lo vemos también, o sea, en lo que es la demanda de corto plazo, vemos viendo que el precio de la soja, a pesar de la buena producción de Estados Unidos, cosecha, esa mercadería ya entrando al sistema, no tuvo gran influencia, no tuvo bajas importantes cuando Estados Unidos cosechó 118 millones de toneladas. Esto lo que hizo fue la atracción de la demanda de todas las semanas, las ventas de Estados Unidos se encontraron por arriba del promedio de los últimos 5 años. Y también, como vos decís, el segundo tiempo, que es Sudamérica, cualquier problema climático de Sudamérica, ya sea la definición de rendimiento en Argentina, que va enero, principios de febrero, todo lo que tiene que ver con la soja, y la cosecha de Brasil, que está ya, digamos, desarrollándose, y también lo que pasa con cualquier problema, digamos, climático, va a afectar claramente al precio de la soja, y es lo que decimos que tiene gran influencia. ¿Por qué? Porque la demanda de soja y la producción tienen muy poca diferencia. Cualquier tos, por decirlo de alguna forma, que tenga uno de los países productores, va a generar movimiento de precio. Exactamente. Bueno, eso es un poco lo que podemos llegar a ver ahora, haciendo un balance de lo que ha sido esta buena producción del año 2016, pero que también viene muy de atrás, muy cerquita, corriendo muy de cerca, lo que es la demanda. Y bueno, eso tendrá un impacto seguramente, y lo tuvimos durante todo este año con buenos precios, pese a algunas variables macroeconómicas que no han sido del todo favorables. Para meternos un poquito más acá en Argentina, ir redondeando lo que ha sido el 2016, vamos a armar un cuadrito de lo que han sido las producciones de esta campaña para Argentina. Esos son datos que tomamos del Ministerio, ¿sí? Vale aclarar eso, y en función de esas variaciones en la superficie se estima una producción teórica para esta campaña. Bueno, vamos a pedirle al director a ver si nos puede poner esa pantalla, ese cuadro. Ahí podemos ver las áreas de cada uno de los cultivos, los 5 principales cultivos acá en Argentina, y cómo ha sido la variación de superficie respecto de la campaña anterior, la 15-16, ¿no? Ahí podemos ver... Claro, o sea, lo importante que, digamos, ya es dato y es conocido por todos, es que
Cuando el presidente Macri asumió, se sacaron las retenciones del maíz y del trigo, sacaron de girasol, se bajó un 5% de cebada, se bajó un 5% de las retenciones en soja. ¿Y eso qué favoreció? Si vemos en el medio está el porcentaje de incremento o reducción del área de esos cultivos. En trigo tenemos un incremento del 19,7%. De la cebada, es un muy buen incremento que nosotros veníamos año a año bajando. La cebada venía ganando terreno y fíjense qué fuerte bajó el área de cebada, un 32%. Exacto. Subió el área de maíz, subió el área de girasol y soja es la gran incógnita. Por momentos se dice que se va a bajar levemente, vemos un 0,9% que dice el ministerio. Hay otras fuentes que hablan de un 2,5%. Hay que ver efectivamente cuál es la reducción del área. Pero todas estas políticas económicas que generó el gobierno, liberales, un poquito más liberales y obviamente apostando que el productor haga lo que sabe hacer y que es producir más, ¿no? Y siempre ir por más producción y ojalá que lleguemos a esas 123,5 millones de toneladas que tenemos estimado para este año, ¿no? Exacto, lo del maíz es como fuerte pensar en superar las 40 millones de toneladas de producción. Pero es posible porque el área se incrementó fuertemente, hemos llegado a producir 36, si tenemos unos buenos rendimientos, ahora lo que vemos de definición del maíz de primera, podríamos decir que en varias zonas productoras de este maíz de primera viene muy bien. El desarrollo hay que ver qué pasa con el maíz tardío, pero si superamos las 40 millones de toneladas, el problema que lo vamos a ver a nivel de precio. Exacto, ahí nos metemos un poquito en esa otra variable que siempre seguimos, que es el tema precios, ¿no? Y en función del análisis que veníamos mostrando recién, la buena producción o este cambio de esquema en maíz que eliminaron los ROE, eliminaron las retenciones, permitieron tener un mercado más abierto, si se quiere, obviamente que se va a traducir a precio en el 2017, ¿no? Entonces eso hay que tener un cuidado un poquito mayor, tomar decisiones de ir cubriendo, de ir tomando precio en la medida que nos vayan cerrando, y la verdad que por lo que ha sido el fin de año hemos tenido buenos precios futuros para ese maíz 16-17, y la que por ahí te permite tomarte algún tiempito o por ahí alguna venta con reacción a la suba es la soja, ¿no? Que como bien mostrabas recién tiene perspectivas de menor producción, ¿sí? Habrá que ver cuál va a terminar siendo la producción, pero vamos a una menor oferta para la campaña 16-17 y eso seguramente lo podamos captar con algo de precio, ¿no? Sí, es importante siempre tener en cuenta y bien en claro cuál es nuestro porcentaje de facturación de cada uno de los cultivos. Porque si nosotros tenemos un porcentaje fuerte de facturación de soja, claramente al que le tenemos que echar el ojo y seguir de cerca es el mercado de soja, teniendo en cuenta también cuál es nuestro precio objetivo para poder obtener una rentabilidad, para poder cubrir nuestros costos. Con todo lo que tiene que ver el maíz, va a haber tanta producción y tanta producción del maíz tardío que es muy importante tener en cuenta la logística. Sí, porque nos vamos a encontrar con que todo el mundo va a querer cosechar el maíz, todo el mundo va a querer mandar a puerto, porque dejé que la necesidad financiera me la cubra el maíz. Exacto. Entonces esas cosas, esas pautas, que nosotros siempre hablamos que hay 3 patas para lo que es la comercialización, la financiero, el precio y la logística. Hoy en día, en lo que es el maíz, también nos tenemos que preocupar por la logística de nuestro maíz tardío. Exacto. Además de, obviamente, los precios que nosotros vemos que en el maíz tardío vamos a salir con un mercado, con el maíz de safrinha, que al parecer van a poder sembrar en tiempo y forma, y eso es positivo, va a ser muy bueno, con la cosecha del maíz de Ucrania, que también tiene buenas perspectivas. Entonces, lo que es el maíz tardío, que hoy vemos que el 70% de nuevo de nuestra producción va a ser tardía, hacer hincapié, no solo por precios, sino también por logística. Exactamente. Bueno, muy buen resumen, Cata. Creo que hablamos un poquito de todo, de lo macro internacional, lo local y las variables de oferta y demanda de la soja y del maíz principalmente. Y bueno, esperemos que el trigo siga teniendo un potencial para las próximas semanas. Esperamos que repunte algo el precio y podamos terminar la campaña 16-17 con una muy buen resultado, recomponiendo un poquito a las empresas que venían bastante golpeadas, complicadas en la campaña pasada, y bueno, esperemos que todo esto se traslade a mayor ingreso, mayor trabajo, mayor
mejores resultados para que se vuelque la economía en general, ¿no? Exacto. Así que bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya sido útil este resumen del 2016. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Cata. Gracias. Esperamos contar con la presencia de Mauricio en el próximo programa. Y si no es así, que siga disfrutando de sus buenas vacaciones. Hasta la próxima. Gracias.